Hola Enrique. Hola, ¿qué tal, Marita? Espero estés muy bien aquí en Chile y en Corpartes. Sí, sí, bueno, de hecho es nuestra primera vez con la compañía y mi primera vez también. Sí, Perfecto. Vamos a partir por el principio. perfecto. ¿Cómo fue que descubriste la danza? Pues mira, recién estaba contando en una reunión que tuve con gente del departamento pedagógico de aquí. eh, en Argentina, por lo menos cuando yo tengo 58 años, y cuando yo tenía 12 años, 13, iba a muchos espectáculos de danza y de teatro. Y yo creo que la descubrí con esa edad, ¿no? Con 12, 13 años. Y decidí ser bailarín tarde, cuando vi un espectáculo de danza que me choqueó bastante, que tenía eso, yo tenía 17, 18 años. ¿Y recuerdas qué espectáculo es? Es una comedia musical. Ah, Sí, sí, sí. A Chorus Line. ya, sí. Y yo y de alguna forma, como hablan un poco de la vida del bailarín, me quedé impresionado y a partir de ahí empecé a consumir más danza. Y por supuesto, otra de las cosas que me dejó impactado, que me motivó a ser bailarín, fue Pina Bausch. La primera vez que vi a Pina Bausch, yo tenía 19 años. Me acuerdo que la obra era Contact Off. Y cuando vi el trabajo que tenían, porque además yo en ese momento estaba estudiando teatro y también estaba estudiando manipulación de títeres, que en Buenos Aires hay una escuela de titiriteros bastante grande e importante, pero realmente el trabajar con el cuerpo y el movimiento fue lo que me impresionó, a diferencia del teatro, y luego el poder expresar con el cuerpo, ¿no? Es decir, sin la palabra, y ahí con 19 años empecé a tomar clases de danza. Perfecto. ¿Cuál era tu relación con Da Vinci antes de Vuelos? Yo creo que tanto Da Vinci como Aracanza tiene otra obra que es Pequeños Paraísos, que está inspirada en el tríptico El Jardín de las Delicias del Bosco. Son tanto el cuadro como, este cuadro específicamente, como Da Vinci. Yo no sé cuándo, yo recuerdo que, no de pequeño, pero de adolescente, encontrarme con un libro donde había algo de Da Vinci o estudiar en el colegio, era lo más típico. Pero luego yo he seguido leyendo, sobre todo sobre Da Vinci, porque bueno, yo creo que es un personaje icónico, ¿no? Y decir, además como buen persona, nació en el Renacimiento, y como era Da Vinci, que no solo era un inventor, era escritor, cocinero. Da Vinci era vegano, no sé cómo se dice aquí, ¿no? Vegetariano. Vegano, igual, vegetariano y vegano. Animalista, es decir, que en aquella época alguien fuera vegano y animalista es increíble. Entonces, siempre creo que es un personaje atractivo para cualquier tipo de edad, ¿no? Supongo que en cada edad uno va descubriendo cosas diferentes de este personaje. De hecho, me ocurrió cuando empecé a documentarme para trabajar vuelos, descubrí cosas o redescubrí cosas, no lo sé, que cuando fui más pequeño no las había visto o no me había percatado de ello, ¿no? Pero Da Vinci yo creo que es un personaje que en mucha gente, por lo menos en mí, ha marcado, ¿no? De alguna forma. Quiero decir, más que nada por el hecho solamente de, yo creo, ¿quién en algún momento de su vida no ha soñado con volar? O sea, soñar en el sentido de dormir, ¿no? Yo creo que es parte de nuestra psicología cuando despegamos de la adolescencia, y creo que todos de alguna forma nos gustaría saber volar, ¿no? O volar. Entonces yo creo que ese sueño que ha tenido él, creo que está compartido un poco por todos. Da Vinci es sin duda, como tú lo has dicho, un gran inspirador, pero no es muy recurrente asociarlo con la danza. ¿Cuál fue el puente, la conexión que tú hiciste entre Da Vinci y la danza? En realidad porque es, hablando desde el lado práctico, porque es mi forma de comunicarme, mi lenguaje es la danza y el movimiento. Entonces, tal vez si hubiese sido actor, hubiese hecho desde el texto. En este caso es porque es mi forma de llevar una fuente que me inspira al escenario, ¿no? Pero yo creo que Da Vinci tiene mucha relación con lo que es el cuerpo humano, el movimiento, la danza. Digamos, de alguna forma, es la persona que ha descubierto o utilizado por primera vez la perspectiva. Ha sido un gran dibujante del cuerpo humano, de la anatomía. Él fue el primero que ha dibujado músculos y partes del cuerpo que todavía no se sabía que existían o nadie las apreciaba. Yo creo que tiene una gran relación con lo que es el movimiento, ¿no? A pesar de que sus trabajos no eran exactamente de movimiento, o sí, porque digamos sus máquinas tienen sus artefactos, claro.
En Vuelos está la pasión de Leonardo por volar, como dices, pero además está, tal como tú mencionaste, su perspectiva, su pintura, sus artefactos. ¿Cuál fue la guía que tú y tu compañía tuvieron para sintetizar a Leonardo en 50 minutos más o menos, ¿no? Claro, es un poco complicado porque también en anteriores obras que la compañía se ha inspirado en artistas plásticos, la idea no es representar a ese artista, en este caso Leonardo, en el escenario ni contar su vida, sino es, por eso yo siempre digo que cuando digo Vuelos está inspirada por Leonardo da Vinci, no en Leonardo da Vinci, ¿no? Es decir, es una fuente inspiradora que a mí me ha ayudado a inspirarme. De hecho, siempre me interesa que en este caso Vuelos tenga una entidad propia, ¿no? Más allá de en quién o en qué esté inspirado. Es decir, que si alguien no sabe que está inspirado, que la obra se pueda sostener por sí sola, ¿no? Que no haga falta, está inspirada en tal y por eso. Claro, era tanto lo que, hay tanto por contar en la vida de Leonardo que tendría que haber Vuelos 1, Vuelos 2, Vuelos 3, como las películas. Pero a mí me interesaba más que nada la parte de su obsesión por el vuelo, ¿no? Es decir, los 40 y pico años que él se pasó intentando, investigando a los pájaros y intentando que el ser humano pudiera volar, esa obsesión de él, yo también soy muy obsesivo en mi trabajo, entonces me gustaba centrarme en eso, ¿no? Pero claro, por eso la obra se llama Vuelos y por eso la obra está estructurada de tal forma que siempre hay diferentes escenas, empieza por la primera y termina por la última, y intercalando siempre voy mostrando algo diferente que tiene que ver con las alas y con el vuelo, de diferentes objetos o estructuras grandes o pequeñas. Pero también no me olvido de los espejos, que en la vida de Leonardo han sido importantísimos, la perspectiva, hago un pequeño guiño, un guiño a la última cena, ¿no? Al cuadro, pero también, o sea, en lo que es la estética, ¿no? Una mesa con 5 bailarines, pero también inspirando, la coreografía está inspirada él tiene 3 tratados, tratado de cocina, de pintura y de escultura, y el tratado de cocina es maravilloso porque él cuenta recetas de comidas que todavía se siguen haciendo, hace descubrimientos de ciertas propiedades que tienen, por ejemplo, el orégano o la albahaca, cosa que en aquella época no se sabía, y él tiene un apartado que se llama, exactamente no recuerdo, pero habla de los buenos modales en una mesa, ¿no? Que se tienen que tener. Claro, si tú lo lees actualmente y suena absurdo, pero dice cosas como, por ejemplo, no matar a nadie, porque claro, él era ya sabes que los Escocia, él era estaba apadrinado por ellos, entonces él era un protegido de ellos, ¿no? Entonces los grandes banquetes que se hacían, él se daba cuenta que de pronto la gente, uno mataba a otro y entonces estabas comiendo y tenías a una persona muerta al lado, o de pronto uno se ponía a comer del plato del otro, o vomitaba, Sí. Entonces él hace todo un listado de buenos y malos comportamientos, lo que se debe y lo que no se debe hacer, ¿no? Y de ahí él es el inventor de la servilleta. Porque antiguamente, eso no lo sabía. claro, porque él se da cuenta, como era un protector de los animales, que en todas las sillas había atado un conejo para que la gente se limpiara las manos. Oh. Entonces él, claro, y al mismo tiempo veía que en las mesas había manteles, y los manteles la gente era el conejo y el mantel. Entonces él dijo, ¿por qué no coger un trozo del propio mantel y convertirlo en un mantel pequeño que sirva para limpiarse y no utilizar a los animales, ¿no? Entonces, en ese tratado, que él habla de todo eso, de alguna forma yo intenté inspirarme de una forma lúdica, teniendo en cuenta que es para un espectáculo para la familia, en hacer una especie como una especie de bacanal, en el sentido lúdico, de trabajar la última cena, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes partes de la vida artística y personal de Leonardo que hay en Vuelos. Una cosa que me llamó mucho la atención al ver videos en internet es lo maravilloso que se ve la escenografía, la materialidad que tiene la obra, aparte de la luz y la música, que están en perfecta comunión con la coreografía. ¿Hay algo que es primero o se produce todo junto, la creación? Tengo la suerte de contar con un equipo artístico que para mí es el mejor que existe en España, y soy afortunado por contar con ellos.
trabajo con ellos hace más de 15 años y eso, claro, facilita mucho mi trabajo, ¿no? Es decir, realmente. Y realmente las obras de Aracra Dancer son realmente un trabajo en equipo. Es decir, yo soy un poco el que propongo lo que voy a hacer, el que coordina y el que decido, pero hay un trabajo en equipo, incluidos los bailarines, ¿no? Entonces, se va trabajando todo junto. Más o menos el proceso es que yo trabajo con los bailarines unos 4 meses de ensayo a diario, pero previo a eso yo tengo más o menos, antes de empezar los ensayos, mi primera reunión con el equipo artístico es entre unos 8 o 10 meses antes de comenzar los ensayos, donde yo propongo lo que voy a hacer, cuento, y luego se traduce en un feedback en otra próxima reunión donde vamos como siguiendo, digamos, de una forma natural, ¿no? Es decir, sin nada estructurado, vamos un poco, cada uno da sus opiniones de lo que yo he propuesto y vamos como mejorando las ideas entre todos, ¿no? También es verdad que, como te digo, trabajo con un equipo artístico desde hace más de 15 años. Por ejemplo, yo ahora estoy, después de Vuelos, nosotros hemos estrenado otra obra hace 7 meses, Play. Nosotros estrenamos una obra cada 3 años. Y yo ya en mi cabeza estoy trabajando la próxima, ¿no? Que se estrena en el 2021. Pero claro, gracias al acercamiento que yo tengo con mi equipo artístico, ellos ya y de alguna forma hay una amistad, ellos ya se enteran de lo que yo voy a hacer y ellos en su cabeza están de alguna forma pensando ya, trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Elisa Sanz, que es la diseñadora de vestuario, que es maravillosa, a veces me manda un archivo que me dice, mira lo que he pensado para lo próximo. O sea, ya de alguna forma estamos, sin darnos cuenta, trabajando, ¿no? Y todo es bastante paralelo, se va trabajando todo junto. Lo que pasa es que, claro, por el tipo de obras que yo hago, es decir, que donde trabajo con elementos y donde para mí el vestuario no es solo un traje para bailarín, sino que de alguna forma condiciona, ya sea por el color o por el tipo de tela o la estructura, condiciona el movimiento. Yo en muchos casos necesito tener el vestuario previamente, en algunos casos, o los objetos, ¿no? Que diseña Ricardo Verne, que son maravillosos. Y claro, otras cosas que necesito tener desde el principio es la música, ¿no? La música con la que trabajo, Luis Miguel Cobo. Necesito tener previamente la música, por lo menos no terminada, pero una estructura musical para yo poder trabajar, porque de alguna forma yo trabajo musicalmente, es decir, las coreografías. Me interesa tener la música y tratar de enriquecer la coreografía a partir de la música. Estoy pensando en el cuadro de la perspectiva donde llevan estos palos. ¿Cómo se trabajó eso? ¿Tuviste que contar con los palos? ¿Fueron cortando, alargando? Sí, además es curioso porque muchas veces muchas buenas ideas surgen de desaciertos o de errores, ¿no? A mí eso yo al principio cuando empecé a trabajar hace años, cuando empecé a ser coreógrafo, a mí eso me ponía nervioso porque no sabía aprovechar ese lado que también tienen los errores, ¿no? Y es verdad que ahora muchas veces hay cosas que creemos que no funcionan, pero hay que mirarlas por el otro lado y de pronto dices, uy, puede funcionar. Lo de los palos fue porque yo quería trabajar con, no sé cómo se llama aquí, zancos. Sí, zancos, exactamente. Pero no muy altos, cortos, o sea, que sean de altura, donde estuvieran atados al bailarín en las piernas para que el bailarín pudiera tener las manos libres para otra cosa. Lo probamos, se mandaron a fabricar con Ricardo, pero no me interesaba. Y de pronto apareció el zanco al final era un palo con una especie de plataforma para apoyar el pie. Se me ocurrió quitar la plataforma y atarla a la pierna con una cinta, un elástico. Y la atamos a las dos y luego dijimos, ¿por qué no poner en manos? Intentamos en partes del cuerpo, era muy complicado y a partir de ahí vimos que sucedían movimientos muy bonitos que los determinaba el palo, porque también tenía su limitación. Se lo mostré a Lisa Sanz, que es la diseñadora de vestuario, y claro, entonces lo vio, le gustó y dijo, bueno, estos palos tienen que ser negros, que destaquen, ¿no? Y había que buscar un vestuario determinado. Tienen una goma que está atada al bailarín y nos gustaba que la goma se viera. O sea, que se viera la goma como algo, o sea, que se viera. Incluso en la obra los bailarines se colocan el palo en el propio escenario, ¿no? O sea, se lo colocan ellos mismos. Que me gustaba que también el público viera como algo que lo pueden, más allá del hecho teatral, que el público pudiera ver cómo eso se puede poner y sacar. Otro punto son los caballos, que me llamó mucho la atención también. Porque en la vida de Leonardo, ya sabéis, bueno, no recuerdo quién, creo que fue uno de los Scorsia, le encargaron a él una estatua para hacer un caballo. Entonces él estuvo como 3 años
como era un gran perfeccionista, dibujando, hay miles de bocetos, de cabeza, creo que, y de cuerpos del caballo, porque el caballo es uno de los animales más difíciles, creo, de dibujar. Entonces él tiene miles de bocetos, sobre todo de cabezas de caballo, de patas traseras del caballo, de torsos, miles para poder hacer esa escultura. Claro, son bocetos preciosos. Y hay una cabeza de caballo que es está hecha como si fuera dibujada como si fuera de una estructura de alambre. Supongo que sería para que luego de ahí él realizaría la escultura. Entonces a mí los caballos también me gustan mucho, me parece un animal que a casi todo el mundo le gusta. Pero al mismo tiempo se intentó al vestuario darle... claro, yo no quería hacer una coreografía de caballos donde se viera el caballo concretamente como un caballo. Entonces, yo ahí junté un montón de cosas de Leonardo que no me interesa que el público las entienda, simplemente me servían a mí. Uno, él era un gran aficionado al ajedrez, entonces la coreografía está hecha en forma de movimientos de piezas de ajedrez. La idea del vestuario de Elisa Sanz es porque él también era un apasionado de la esgrima, practicaba esgrima, entonces la idea... Claro, las máscaras de la esgrima están, digamos, desdibujadas y tamizadas por Elisa Sanz, pero un poco la tela simula eso, con una estructura un poco como de que da la sensación de caballo, ¿no? por el hocico, y con una coleta que tiene la máscara para poder simular un caballo, y también de alguna forma queríamos quitarle la presencia, digamos, facial al bailarín para unificar como si fueran todos iguales, ¿no? Y eso es un poco y luego el paso coreográfico es un paso que lo puede hacer cualquiera, es decir, es una especie de saltito, pero lo complicado es que a los bailarines les cuesta mucho incluso hacerlo y aprenderlo, porque es una estructura coreográfica muy estudiada, que parece muy sencilla, pero yo creo que solamente un bailarín puede decir lo complicado que es hacer esa tontería, porque es muy complicado. Son números en la cabeza que tiene que tener el bailarín. Es hermosa esa imagen, es muy bella. Estamos hablando de danza contemporánea familiar, para niños, adolescentes y adultos. Para familia. Para familia. Cuando hablamos de danza contemporánea pensada en ese sentido, ¿hay alguna premisa que determina tu lenguaje? ¿No? No, a mí siempre cuando me preguntan en alguna entrevista si creo que hay alguna diferencia en trabajar para adultos y para niños, o si yo empiezo creando desde esa diferencia o desde esa... la verdad que en ningún momento, por ejemplo, en ninguno de estos encuentros que tengo con el equipo artístico sale la palabra niño, ni sale la palabra adulto, en ningún momento. Es decir, nosotros trabajamos para alguien que ocupa una butaca y que paga esa butaca, aunque el niño no la esté pagando en su bolsillo, pero para mí la está pagando y yo respeto a esa persona pequeña, grande, que está ocupando una butaca y yo tengo que dar un espectáculo bien hecho porque esa persona ha pagado para venir a verme. No he dicho necesito hacerlo bien solamente por eso, al margen de que me gusta hacer las cosas bien, pero hay una persona que está... Por otro lado, siempre digo que trato al niño como si fuera un adulto, en ese sentido, como un espectador que se sienta y que tiene que... Y luego me gustaría que el adulto se sentara como un niño, ¿no? Más sorprendido, digamos, tal vez, ¿no? Más relajado, ¿no? Es decir, el adulto, nosotros intelectualizamos mucho lo que estamos viendo, necesitamos entender y yo preferiría que en cualquier tipo de espectáculo o en un cine que uno se siente... Y luego, por otro lado, yo siempre me dejo inspirar de alguna forma en lo que es la propia naturaleza, ¿no? Es decir, yo siempre digo que la naturaleza no tiene un amanecer para niños y uno para adultos, no tiene un campo de girasoles, es lo que es decir, si tú vas por el campo y ves un pájaro muerto, el horror de ver ese pájaro muerto o no es el mismo para un niño que para un adulto, ¿no? O una tormenta o un campo de girasoles, entonces no creo que haya que, o por lo menos no hago diferencias en ningún caso, en ningún momento. Los niños y las niñas chilenos están pocos expuestos a la danza. No hay muchos espectáculos de danza familiares, ni tampoco en los colegios hay danza. Cuéntame, ¿cuál es tu pensamiento acerca de la importancia de la danza en el desarrollo de los más chicos, tanto viéndola como practicándola? Yo creo que las artes deberían ser obligatorias en los colegios, debería ser una asignatura, o no sé cómo se dice en Chile. Yo creo que tiene la misma importancia para un niño, o debería tenerla, que estudiar matemáticas o estudiar historia, es decir, incluso creo que más.
Es decir, creo que, no sé si es importante saber lo que es un fiordo o saber qué ríos cruzan un país, pero el hecho de poder aprender a manifestarte artísticamente, sea danza, música, teatro, una manualidad, un oficio, trabajar la madera, creo que debería ser obligatorio, ¿no? Y más allá de que luego ese niño se dedique a eso, es decir, no importa. Es decir, lo importante es que en algún momento de tu vida, es decir, aunque tú termines trabajando en un banco o cajero en un supermercado o lo que sea, que tú en algún momento de tu vida hayas tocado, palpado y vivenciado un momento artístico, creado, o que incluso puedas seguir haciéndolo, ¿no? Si yo creo que en nuestro programa de vuelos creo que está la frase que dice que creemos que el arte es subversivo, ¿no? Realmente lo creo y creo que realmente, aunque suene tópico, creo que el arte puede cambiar al mundo, lo tenemos comprobado y creo que el arte puede hacer más feliz a la gente, ¿no? Aunque sea un instante, ¿no? O sea, yo pretendo que en esos 50 minutos que vengan a ver un espectáculo, que la gente se sienta feliz, o sea, que disfrute, que esté estimulada. Y por eso creo que una persona, los niños en este caso, adolescentes, pero toda persona debería tener un contacto con las artes escénicas, ¿no? Y creo que es importante que, y lo digo, es decir, que cualquier institución en cualquier parte del mundo debería esto, iba a decir saberlo, lo saben, pero no ponerlo en práctica. No, parece ser que no interesa. No sé cómo funciona aquí, pero yo soy argentino y vivo en España, y en ambos países la cultura interesa bastante poco. Acá al parecer también. Tú has sido docente, te importa mucho la enseñanza, ¿no? Has hecho clases de danza, sí, para niños, para adolescentes y para adultos. La Fundación Corpartes está muy interesada en la educación a través de la danza. De hecho, hay un encuentro, una clase que va a dar la compañía, sí, tu compañía, en Valparaíso. Claro, ¿de qué manera piensas tú que estas instancias educativas pueden influir en las personas que la toman? ¿Y qué te parece el rol que deben cumplir las instituciones, la sociedad y los artistas mismos en la transmisión del amor por el arte? Yo creo que un poco está respondido con lo que te decía antes, ¿no? Es decir, para no repetirme, es decir, es fundamental que toda persona tenga un acercamiento directo con cualquier tipo de manifestación artística, es decir, incluso con el aprender a encuadernar libros, es decir, o trabajar la madera, es decir, más allá de qué exactamente campo artístico, pero lo que pasa es que lo bueno que tiene la danza, por ejemplo, yo no tengo hijos, desgraciadamente, pero si tuviera, yo siempre les diría que si alguien quiere ser médico, esto es perfecto, pero yo creo que lo mejor es aprender un oficio. Es decir, el oficio lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. No sé cómo se dice aquí, fontanero, plomero, alguien que... Gaffiter, claro, plomero. Bueno, podrás aprender en otro país porque por leyes tienes que aprender, pero al final eso lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. Ser jardinero es en cualquier parte del mundo. Es decir, que hay oficios que al final, generalmente los artísticos para mí son oficios, no son profesiones, porque se siguen aprendiendo. Es decir, creo que un bailarín no es una profesión, es un oficio, porque estás constantemente aprendiendo y al mismo tiempo que trabajas lo aprendes y lo aprendes y lo trabajas. Yo creo que tendría que ser, como te decía antes, debería ser una asignatura, es como una asignatura pendiente que tienen casi todas las instituciones con el ciudadano, ¿no? Es decir, que debería ser obligatorio que todos pudieran tener contacto y de forma gratuita, totalmente asequible a cualquiera. No que la cultura sea, es decir, que tengas que pagar una entrada, que me parece bien que haya que pagar una entrada, aunque la pagues muy económicamente, muy barata, pero debería ser algo que pudiera ser accesible a todos. Es decir, yo creo que las artes tienen que estar vivas, o sea, y no solamente subidas a un escenario o puestas en un museo. Sí, pero también hay que sacarlas a veces afuera o dejar que la gente entre y no de una forma, sin no pasar por un filtro de que una entrada, por ejemplo, cueste muy cara o que fuera lo que te decía antes, que fuera asequible a todo tipo de gente. ¿Hay alguna responsabilidad del artista también en ese punto? Yo antes creía que sí, yo creo que no. Es decir, yo creo que el artista lo digo sin la intención de
de sobreestimar el trabajo del artista, ¿no? Es decir, lo que te decía antes, es decir, mi trabajo de artista es un oficio, no es una profesión, es un trabajo diario, yo todos los días me meto en una sala de ensayos, no espero que la providencia o alguien me inspire para hacer algo, tengo que estar ahí trabajando. Es decir, que no, es un trabajo más, que a veces te sale bien, a veces te sale mal y a veces tienes buen día, ¿no? Pero creo que el artista, su misión es hacer un trabajo. Incluso a veces yo antes pensaba, cuando yo veía un trabajo y decía, no lo entiendo y creo que es un trabajo donde no comunica con el público, yo antes me enfadaba, ¿no? Porque decía, porque está mal aprovechado, o si veía que era un trabajo que estaba a veces subvencionado con dinero público, decía, pero ahora no sé si me estoy haciendo mayor, pero también entiendo que el artista tiene el derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Conecte con una persona o conecte con 1000. Es decir, el arte es eso, ¿no? Es manifestarse artísticamente y luego, bueno, se puede tener la suerte de conectar con muchos, con pocos o con ninguno. Pero no creo que la responsabilidad sea del artista. Yo creo que la responsabilidad es también incluso del público, ¿no? Es decir, muchas veces el público tiene que, en algunos casos, esforzarse en poder consumir arte. Lo que pasa es que, claro, cuando el arte, como te decía antes, es caro, ahí tiene las obligaciones de las instituciones. De la sociedad en su conjunto. Sí, de las instituciones o gobiernos, como se quiere llamar, en poder abrir para que, digamos, todo el mundo tenga la posibilidad, luego cada uno puede decidir en consumir o no, pero que la posibilidad para poder acceder a una manifestación artística. Por ejemplo, nosotros hace poco ahora en Madrid, el Museo del Prado, que es el Museo Nacional del Prado en Madrid, acaba de cumplir 200 años de su nacimiento y nos ha llamado todo el mes de junio para hacer 3 trozos de diferentes obras que tenemos inspiradas en artistas plásticos, El Bosco, Magritte y Miró, hacerlos afuera, alrededor del Museo del Prado, ¿no? Se hizo durante 4 domingos, la gente no tenía que pagar entradas, ¿no? Si la gente veía, se hacían 3 veces al día. Ese tipo de cosas donde la gente pueda acceder a, incluso de forma improvisada, ¿no? Hay gente que no lo sabía y lo veía, se tendría que hacer todo el tiempo. Bueno, Enrique, te quiero agradecer a nombre mío por el tiempo, a nombre de la Fundación Corpartes, y bueno, así estoy segura que va a ir estupendo. Esperemos que sí. Vamos a tener una gran ovación este fin de semana. Yo lo que me interesa es que la gente realmente disfrute y espero que el teatro esté lleno, ¿no? Porque realmente sé que es un esfuerzo traer a una compañía en cualquier parte del mundo y espero que realmente que estén todas las butacas llenas. Gracias. Gracias, Marita.